No hizo falta un grito, no hubo reclamos, solo silencio. Y en ese silencio comenzó todo. Hay momentos en la vida en los que no se trata de romper algo, sino de soltarlo. Dejas de insistir, dejas de explicar, dejas incluso de esperar. No porque hayas perdido el interés, sino porque finalmente entendiste cuánto vales. Ya no luchas por atención ni mendigas señales. El silencio que eliges no es una estrategia, es una revolución interior. Una afirmación serena de que tu paz ya no está en venta. Este no es un mensaje de orgullo disfrazado, ni un llamado a jugar con las emociones del otro. Es más bien una carta para el alma que se cansó de ser disponible para el corazón, que aprendió a respetarse en lugar de suplicar. Aquí no vas a encontrar frases vacías ni fórmulas mágicas para hacer que alguien regrese. Vas a encontrarte contigo mismo. A lo largo de este viaje, exploraremos no la ausencia como castigo, sino como renacimiento. Verás cómo tu silencio, ese que tanto incomoda a quien te daba por sentado, puede convertirse en una presencia imposible de ignorar. Y quizás al final entiendas por qué no volver fue el acto más poderoso de amor propio que jamás hayas hecho. El umbral invisible del silencio. Hay momentos en los que el cambio no llega con estruendo, ni con declaraciones públicas, ni con lágrimas visibles. Llega como una brisa leve, casi imperceptible. Un instante apenas, pero decisivo. No hay discusiones, ni frases definitivas, ni promesas rotas. Solo hay una pausa. Te detienes. El dedo que solía correr desesperadamente por el teclado se queda quieto. Miras el mensaje que habías escrito por costumbre una vez más. Y esta vez no lo envías. No es que ya no tengas palabras. Es que por primera vez entiendes que decir algo no cambiará nada. Y en esa pausa, en ese silencio espontáneo, se abre una puerta invisible, el umbral de tu dignidad. Este instante aparentemente simple no es pequeño. Es la frontera entre quien fuiste y quien estás comenzando a ser. Has cruzado 1000 veces ese límite sin notarlo, cayendo una y otra vez en el hábito de insistir, de buscar, de demostrar. Pero esta vez no. Esta vez algo dentro de ti dice basta. No con furia, no con dolor, con claridad. Una claridad suave pero implacable que te susurra que ya no hay nada más que decir, porque todo lo que merecía ser comprendido ya fue ignorado demasiadas veces. Durante mucho tiempo, confundiste tu perseverancia con amor, tu capacidad para insistir, para escribir de nuevo, para perdonar sin medida, con una forma de demostrar afecto. Pero ahora lo ves distinto. No era afecto, era necesidad. No era entrega, era miedo. Miedo a perder, miedo a desaparecer, miedo a no ser recordado. Y ese miedo te llevaba a ceder, a responder incluso cuando tu alma te pedía silencio. Te obligabas a mostrar presencia en medio de una ausencia ajena que dolía más de lo que querías admitir. Pero hay un límite, no el que el otro traza, sino el que uno mismo descubre en su interior cuando ya no puede continuar sin perderse. Ese límite, aunque nadie lo ve, es sagrado. Se manifiesta en cosas simples, en el momento en que ves su nombre en la pantalla y no sientes el impulso de abrir el mensaje. En el día en que dejas el teléfono a un lado sin esperar una notificación. En la noche en la que te duermes sin repasar mentalmente lo que podrías haber dicho mejor. Es ahí, en esos gestos silenciosos, donde empieza el respeto verdadero, no el que exige el otro, sino el que por fin te das a ti mismo. La mayoría piensa que el silencio es un castigo, que es una forma de manipular, de herir, de provocar. Pero no todos los silencios nacen de la rabia. Algunos son una forma de sanar. No te estás vengando, no estás huyendo. Estás eligiendo no seguir desgastándote. Estás protegiendo tu energía, tu calma, tu salud mental. Porque llega un punto en el que responder ya no es una opción, sino una renuncia a tu bienestar. Y eso, aunque el mundo no lo entienda, es una forma suprema de amor propio. Durante mucho tiempo confundiste tu reacción con tu valor. Creíste que responder rápido, estar disponible, adaptarte, te hacía merecedor de afecto. Pero ahora entiendes que quien realmente te ve
no necesita que grites, que el que valora tu presencia no espera que te expliques constantemente, que quien te quiere bien no te obliga a mendigar atención. Y en ese entendimiento se hace evidente una verdad simple: el silencio no es ausencia, es afirmación. Es la afirmación de tu dignidad, de tu derecho a no responder, a no insistir, a no seguir en una dinámica que te reduce. A menudo te preguntabas por qué dolía tanto escribir un mensaje y no recibir respuesta. ¿Por qué te sentías tan vacío después de explicar lo que sentías una y otra vez? No era solo el rechazo lo que dolía, era la traición a ti mismo, porque en el fondo sabías que cada palabra que enviabas era una forma de traicionarte, una forma de suplicarle a alguien que te viera cuando tú mismo ya te estabas empezando a perder. Y ese dolor acumulado en cada intento fallido te trajo hasta aquí, al umbral del silencio. Pero no es un silencio amargo. No estás lleno de rabia. Estás lleno de verdad. Has comprendido que no todo merece una respuesta, que hay gestos que ya no se pueden tolerar, que hay ausencias que deben ser respondidas con distancia, no con discursos, que callar muchas veces no es rendirse, sino asumir que tus palabras ya no tienen eco donde las lanzas. El silencio entonces se convierte en un santuario, en un espacio interno que dejas de compartir con quien no supo cuidar tu presencia. Es curioso cómo cambia la percepción cuando ya no estás esperando nada. Cuando ya no revisas si te respondieron, si vieron tu historia, si dieron like. De pronto, todo se vuelve más liviano. No es resignación, es liberación. Es comprender que tu valor no está en las respuestas que recibes, sino en el espacio que decides ocupar, o no ocupar, en la vida del otro. Porque hay un momento en que entiendes que insistir ya no es amor, es autoabandono. Y entonces decides quedarte contigo en tu centro, en tu calma, sin buscar justificativos para ir en contra de ti mismo. Hay una dignidad inmensa en no responder, en dejar pasar, en no buscar el cierre perfecto, porque el cierre no siempre llega de la otra parte. A veces lo construyes tú en silencio, cuando decides no volver a cruzar esa línea que antes cruzabas, para no perder al otro aún sabiendo que al hacerlo te perdías a ti. Y cuando eliges no cruzarla más, algo dentro de ti se eleva. Es casi imperceptible al principio, pero es real. Una nueva versión de ti empieza a emerger. No es una persona más dura ni más fría, sino más íntegra. Ya no te traicionas, ya no reaccionas por impulso, ya no necesitas decirlo todo. Te das cuenta de que puedes mirar un mensaje sin sentir el deber de responderlo, que puedes recordar sin correr detrás, que puedes soltar sin necesidad de dramatizar, y que sobre todo puedes elegir tu paz sin pedir permiso. El silencio se convierte entonces en una declaración poderosa, no gritada, no expuesta, no justificada, simplemente vivida. Y lo que para otros puede parecer indiferencia, para ti es sanación. Así empieza el viaje, no con un portazo, ni con una escena final. Comienza con una elección pequeña pero firme. El acto de no escribir, de no justificarte, de no ceder. Y en ese instante, aunque no lo sepa nadie, ya no eres el mismo. Has cruzado el umbral invisible del silencio. Y del otro lado lo que te espera no es el vacío, es el reencuentro contigo. La paz de no tener que demostrar nada. El alivio de no perseguir a quien no camina contigo. La libertad de no necesitar lo que antes te parecía indispensable. Nadie te aplaudirá por guardar silencio. No habrá medallas ni reconocimientos. Pero en la quietud de tu alma sabrás que diste el paso más valiente. Porque decir algo siempre es más fácil que callar con propósito. Porque mantenerse disponible incluso después del desprecio es la salida fácil. Lo difícil es detenerse. Lo difícil es no insistir. Lo difícil es respetarte. Y tú lo hiciste. No porque seas orgulloso, sino porque al fin te descubriste digno. El ego del otro frente a tu retirada. Durante mucho tiempo el otro creyó que estarías ahí. No necesariamente porque lo mereciera ni porque cultivara tu presencia con afecto y respeto, sino porque tú habías hecho de tu disponibilidad una costumbre.
Sin quererlo, sin darte cuenta del todo, enseñaste que siempre responderías, que estarías presente incluso cuando no fueras valorado, que tolerarías lo que fuera necesario, con tal de mantener el vínculo por frágil o desigual que fuese. Y ese gesto que tú vivías como amor, el otro lo interpretó como seguridad. No una seguridad que inspire gratitud, sino la que alimenta la ilusión de control. El tipo de certeza que hace que el otro deje de mirar con atención porque ya cree saber lo que verá. La mente humana es caprichosa. Cuando algo se repite el tiempo suficiente, deja de observarlo. Se convierte en paisaje, en fondo, en ruido de fondo que se da por sentado. Así te volviste tú parte de un decorado emocional que el otro creía tener siempre disponible, siempre cercano, siempre reactivo. No lo hacía con maldad, quizá ni siquiera con plena conciencia, pero sí con la comodidad de quien ha dejado de valorar lo que no teme perder. Porque esa es la trampa: cuando alguien se acostumbra a tu entrega incondicional, empieza a dejar de verla. Y más aún, deja de merecerla. Entonces ocurre lo inesperado. No alzaste la voz, no hiciste reproches, no imploraste explicaciones. Simplemente te fuiste retirando. Primero desde lo emocional, después desde los gestos. Dejaste de preguntar, de compartir, de insistir. Luego vino el silencio. Ese que no busca provocar sino respirar. Ese que no apunta a herir sino a conservar lo que queda de ti. Y ese silencio, que para ti fue un acto de dignidad en la mente del otro, enciende una alarma. No porque haya entendido lo que perdió, sino porque ha perdido el control que creía tener sobre ti. Es entonces cuando el ego empieza a reaccionar. No el corazón, no el alma, no la empatía. El ego. Porque para quien se sintió siempre en dominio de la situación, tu silencio es un desafío. No sabe cómo leerlo, no sabe cómo ubicarte, no entiende qué ocurre cuando dejas de cumplir con el guión que solías interpretar. Ya no estás disponible y ese vacío comienza a pesar. No por amor, por desconcierto. La mente del otro entra en una fase de revisión silenciosa. Primero minimiza. Está fingiendo, en unos días volverá. Después, racionaliza. Seguro está esperando que yo dé el primer paso. Pero mientras pasan los días y tú no regresas, no reaccionas, no te muestras, aparece la inquietud, una duda que no grita pero que no se calla. El ego, herido en su vanidad, empieza a preguntarse por qué ya no provocas, por qué ya no insinúas, por qué ya no luchas por estar donde no te han elegido. Lo que antes era seguridad, ahora se vuelve una grieta, porque la constante de tu presencia ya no está. Y cuando algo que se daba por seguro desaparece, el impacto no es solo emocional, es existencial. El otro comienza a vivir la incómoda experiencia de no saber. No sabe si aún piensas en él, si lo has olvidado, si estás con alguien más, si has cambiado. Y esa ignorancia lo inquieta más que cualquier palabra dura, más que cualquier reproche. El ego no soporta no tener el control. Quiere saber, quiere interpretar, quiere tener siempre una respuesta. Y tú, al retirarte con silencio, le niegas todo eso. Le ofreces un espacio vacío donde antes había expectativa. Y ese espacio vacío se convierte en una especie de espejo oscuro. No refleja lo que el otro quiere ver, refleja lo que teme: la indiferencia, el desapego, la posibilidad real de que ya no estés esperando. A partir de ahí, cada no mensaje tuyo se vuelve una señal en su mente, cada ausencia tuya una incógnita. Tu silencio, que a ti te da paz, en el otro genera ruido, porque no sabe si es definitivo, si es una pausa, si es una táctica. Intenta interpretar tu falta de reacción como un movimiento calculado, pero en el fondo intuye que no es estrategia, es evolución, que no estás callando para manipular, sino porque ya no hay nada que decir. Ese es el momento en que todo cambia. El otro ya no piensa en ti como alguien accesible, sino como una presencia que se ha vuelto intangible. No puede predecirte. Y cuando no se puede predecir a alguien, se pierde el poder sobre esa persona. Ese es el golpe más duro para el ego, la certeza de que ya no puede moverte, provocarte, alterarte. Y esa pérdida, aunque no se admita, duele más que cualquier despedida explícita. Lo más curioso de este proceso es que, aunque el otro no lo confiese, tu ausencia comienza a ocupar más espacio en su mente que tu presencia. Antes eras constante pero predecible. Ahora eres incierto pero magnético. Porque lo que no se entiende, lo que no se puede controlar, empieza a obsesionar.
Y ahí es donde tu retirada adquiere un nuevo poder. No porque lo buscaste, sino porque tu transformación interior cambió toda la dinámica. No volverás a ser quien reaccionaba ante cada mensaje. Ya no interpretas silencios ajenos como enigmas que debes resolver. Has aprendido que no todo merece ser entendido, que no todo tiene que tener un sentido desde la lógica del otro. Y esa calma tuya, esa serenidad que antes no podías sostener ahora te define. Has aprendido a respirar sin la necesidad de que te recuerden. Mientras tanto, en la otra orilla, el otro intenta conectar con tu antigua versión. Publica una frase, lanza una indirecta, da like a algo que sabe que podría llamarte la atención. Pero no obtienen lo que esperaban. No hay reacción, no hay movimiento, no hay rastro. Y eso no es un castigo, es una consecuencia. Porque cuando el respeto no fue recíproco, tu ausencia no es una jugada emocional, es un acto de salud mental. Y aunque el ego del otro busque explicaciones, lo cierto es que ya no las das. No porque te creas superior, no porque quieras hacerte el interesante, sino porque por fin has comprendido el precio que pagabas por estar donde no te valoraban. Y ya no estás dispuesto a volver a invertir tu energía en algo que solo alimentaba la inseguridad, la dependencia y el vacío. Esa transformación no tiene aplausos, no tiene espectadores, no hay un testigo que te diga bien hecho, pero hay un reflejo distinto cada vez que te miras al espejo. Porque ahora no eres la versión ansiosa de ti mismo la que esperaba una señal para sentir que aún había esperanza. Ahora eres tú completo, sin necesitar demostraciones externas para validar tu valía. Y desde esa nueva quietud, observas cómo el otro empieza a inquietarse, a confundirse, a preguntarse cosas que antes jamás se habría planteado. Se fue para siempre, cambió de verdad, y si no vuelve, el ego no soporta la incertidumbre. Pero tú ya no estás ahí para calmarla, porque no estás para aliviar inseguridades ajenas mientras sacrificas tu estabilidad interior. Tu silencio ya no es una estrategia, es una forma de vivir, una declaración sin palabras de que has dejado de mendigar espacios. Y aunque el otro tarde en entenderlo, lo sentirá. En cada intento de provocarte, en cada mensaje ignorado, en cada gesto que ya no despierta en ti ninguna respuesta. Porque has cruzado una línea invisible, la de no permitir que nadie te vuelva a usar como respaldo emocional. Quizás desde fuera parezca que no pasa nada, que simplemente estás distante. Pero dentro has dado el paso más grande: retirarte no por rabia, sino por respeto. Ya no estás disponible para quien no supo estar cuando era el momento. Ya no estás al alcance de quien confundió tu entrega con debilidad. Ahora habitas un lugar más alto, no para mirar con desprecio, sino para proteger lo que tanto te costó reconstruir. Y eso el ego del otro no lo soporta. Porque quien siempre te tuvo sin esfuerzo, no sabe qué hacer cuando por fin decides desaparecer sin ruidos, sin explicaciones, pero con toda la fuerza de quien ya no se traiciona a sí mismo. Ausencia que deja huella. Cuando decides retirarte en silencio, sin estridencias ni gestos dramáticos, algo empieza a moverse en el mundo del otro, aunque tú ya no estés para observarlo. Al principio esa ausencia parece ligera, como si no tuviera peso. Tal vez incluso pase desapercibida por unos días. El otro sigue con su rutina, con su mirada distraída, convencido de que tu silencio es pasajero. Cree desde la seguridad de quien te ha visto volver otras veces que pronto regresarás con un nuevo mensaje, una nueva señal, un gesto que confirme su control emocional sobre ti. Pero el tiempo avanza y nada ocurre. Y es justo ahí, en ese espacio, que tú has dejado vacío, donde la mente del otro empieza a llenarlo con pensamientos. Al principio los más obvios. ¿Estás molesto? ¿Estás jugando? Esperas que dé el primer paso. Pero conforme los días se convierten en semanas, las preguntas empiezan a hacerse más complejas, más incómodas. ¿Y si no vuelve? ¿Y si de verdad se cansó? ¿Y si esta vez su silencio no es espera sino final? El ser humano tiene una dificultad innata para lidiar con el vacío. Cuando algo desaparece sin explicación, la mente necesita encontrar sentido. Y si no tiene información, la inventa. El cerebro no tolera la incertidumbre por mucho tiempo.
así que empieza a reconstruirte en su imaginación. El otro comienza a preguntarse dónde estás, qué haces con quién estás. Te recrea en escenarios que no existen porque tu silencio lo obliga a especular, y esas especulaciones, aunque irreales, lo acompañan constantemente. Has dejado de hablar, pero tu ausencia tiene una voz que no puede ser callada. Lo irónico y profundamente revelador es que cuando estabas eras ignorado, pero ahora que no estás, eres invocado mentalmente una y otra vez. Ya no tienes que levantar la voz ni explicar tu dolor. Es tu desaparición la que lo dice todo, y eso, aunque no lo confiesen, pesa más que cualquier confrontación directa, porque cuando uno se va sin anunciarse deja detrás un eco, no uno de rabia o venganza, sino uno de misterio. Y el misterio tiene un poder hipnótico, atrae, intriga, desestabiliza. La mente del otro comienza a buscar pruebas. Revisa si entraste en línea, si viste alguna historia, si publicaste algo. Observa si reaccionaste a algo que tenga relación con su mundo, pero no encuentra nada. Porque tú esta vez no estás haciendo nada para ser notado. Y eso desconcierta, porque rompe la lógica que durante tanto tiempo parecía inquebrantable. Tú siempre estabas, siempre respondías, siempre cedías, siempre regresabas. Y ahora, ya no. Tu silencio empieza a hacerse más fuerte que cualquier palabra que hayas dicho en el pasado. Cada día sin respuesta es una afirmación silenciosa. Cada no reacción, un límite que no habías sabido poner antes. No estás buscando ser admirado ni provocar nostalgia. Solo estás viviendo desde otro lugar, uno donde ya no necesitas confirmar que existes para alguien más. Y sin embargo, esa nueva postura tuya te vuelve más presente en la mente del otro que nunca. Es entonces cuando sucede lo inevitable, te recuerdan más ahora que no estás que cuando hacías todo por ser recordado. Esa es la paradoja de la ausencia digna. Cuando estabas te veían como algo garantizado, pero al irte sin ruido, te convertiste en la pregunta que no tiene respuesta. Ya no eres una persona accesible. Ahora eres una duda. Y las dudas, cuando se instalan en el pensamiento, no se van fácilmente. Quien antes no pensaba en ti más que por inercia, ahora te imagina en nuevos escenarios, te atribuye emociones, incluso reacciones que no estás teniendo. Tu silencio se convierte en un campo fértil para las proyecciones del otro. Imagina que estás saliendo con alguien, que estás mejor sin él, que por fin te diste cuenta de tu valor. Y en parte todo eso puede ser cierto. Pero lo importante no es lo que ocurre en la realidad, sino lo que ocurre en su mente. Porque ahí ahora ocupas más espacio que nunca. Y ese espacio no lo llenas tú. Lo llena él mismo con sus propias inseguridades, su ego herido, su desconcierto. Cada vez que toma el teléfono esperando ver tu nombre y no lo encuentra, se activa esa inquietud. Cada vez que revisa las redes y no hay señales tuyas, siente el golpe de lo definitivo. Porque lo que alguna vez creyó tener asegurado ahora parece haberse esfumado sin posibilidad de regreso. No hay nada más difícil para quien se alimentaba de tu presencia que enfrentarse a tu silencio. Porque el silencio, cuando es auténtico, no necesita explicación. No hay forma de combatirlo. No hay forma de convencerlo. Es un muro invisible que no se impone con violencia, pero que no se deja atravesar. Y cuanto más tiempo permanece en pie, más sólido se vuelve. Lo que al principio parecía una pausa, ahora se transforma en certeza. Te has ido no para provocar, sino porque por fin entendiste que ya no había motivo para quedarte. Y ahí empieza la verdadera diferencia. Porque mientras el otro intenta entender tu ausencia, tú ya no estás jugando a desaparecer. Estás construyendo una vida sin la necesidad de ser visto por quien no supo mirar. Y ese crecimiento tuyo, aunque no sea visible desde fuera, se percibe. Se siente en la forma en que ya no reaccionas, en la paz con la que ya no das señales, en la firmeza silenciosa con la que no cedes ante provocaciones. La huella que dejas no está hecha de palabras ni de reproches. Está hecha de una ausencia elegante, casi espiritual, que no busca castigar sino proteger. Y eso lo descoloca, porque no sabe cómo leer lo que no habla. No sabe cómo controlar lo que ya no responde. No sabe cómo acercarse a lo que ya no se expone. Tú, sin buscarlo, te has vuelto más relevante que nunca en su mundo interior. No porque quieras atención, sino porque has dejado de entregarla.
Hay algo profundamente transformador en comprender que no hace falta ruido para dejar marca, que no hace falta presencia constante para ser inolvidable. Tu ausencia se volvió una figura silenciosa, que camina con él, lo sigue en sus momentos de calma, lo confronta en sus noches solitarias, lo interroga cuando mira una foto, cuando escucha una canción, cuando ve tu nombre en un recuerdo, porque el verdadero peso emocional no lo deja quien se despide con estruendo, sino quien simplemente deja de estar. Y ese ya no estás, no es vacío, es plenitud. Es tu elección de cuidarte, de priorizarte, de no volver al lugar donde fuiste ignorado. Y en esa elección tu presencia se vuelve más poderosa que nunca. Porque ahora no se trata de estar en su vida. Se trata de que tu ausencia le recuerde que alguna vez estuviste y que no supo valorarlo. Esa es la marca que queda. No la de quien grita para ser escuchado, sino la de quien calla y no vuelve. No por orgullo, por amor propio, no por venganza, por conciencia, no porque ya no sientas nada, sino porque entendiste que sentir no es sinónimo de ceder. Y aunque el otro no lo diga, porque no lo dirá, tu huella ya está ahí, invisible pero presente, dolorosa no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer, porque ya no das, ya no respondes, ya no preguntas, y esa es la verdadera señal de que algo cambió, no afuera, dentro de ti. Ahora cada vez que no apareces se nota, cada vez que no hablas se escucha, cada vez que no estás se siente, porque cuando desapareces sin querer que te busquen, te vuelves inolvidable, no por lo que fuiste, sino por lo que ya no estás dispuesto a ser. Y esa ausencia tuya, serena, firme y silenciosa, deja una huella que ninguna presencia forzada podrá borrar. La reconstrucción no se publica. Hay un momento en el que te das cuenta de que ya no necesitas demostrar nada. No porque lo hayas conseguido todo, no porque hayas vencido alguna batalla externa, sino porque en el fondo has comenzado a construirte desde adentro. Y esa reconstrucción auténtica, profunda, íntima, no tiene necesidad de escenario. No se publica, no se anuncia, no se comparte para obtener reacciones. Simplemente se vive, se siente, se respira en silencio. Has pasado tanto tiempo buscando validación fuera de ti, que olvidar esa dinámica parece imposible al principio. Tuviste días en los que cada publicación, cada historia, cada frase lanzada al aire era un mensaje cifrado. Una forma de decir, mírame, piensa en mí, aún estoy aquí. Querías provocar algo aunque fuera una reacción mínima. Esperabas un like, una vista, un comentario que confirmara que tu ausencia estaba siendo notada, que aún contabas en el mundo de alguien que te había dejado en el limbo. Pero ahora en esta nueva etapa ocurre algo distinto. Empiezas a soltar la necesidad de que te vean. Dejas de escribir para otros y comienzas a hablarte a ti mismo. Dejas de lanzar señales disfrazadas de frases motivadoras. Dejas de construir tu identidad desde el reflejo que proyectas. Y al hacerlo, descubres una fuerza que no necesita ruido, una energía que no requiere público, porque ya no estás actuando, estás despertando. No hay espectáculo en la verdadera transformación. No hay luces, ni aplausos, ni testigos. Solo tú frente al espejo, aceptando tus cicatrices, reconstruyendo tus límites, redefiniendo tus prioridades. Y ese proceso silencioso es más poderoso que cualquier declaración pública, porque no nace del deseo de convencer a nadie, nace del cansancio de fingir, de haber sido tantas veces visible para los demás, pero invisible para ti mismo. Ya no necesitas subir una historia con una canción que insinúe lo que sientes. Ya no buscas que una frase en tus redes actúe como eco emocional en la mente del otro. Te das cuenta de que cada vez que hacías eso te alejabas un poco más de ti. No era un desahogo, era una súplica velada. Y cuando comprendes eso, dejas de intentar ser interpretado. Porque quien realmente quiere saber cómo estás, no necesita pistas. Y quien no pregunta, tampoco merece que le cuentes. Entonces empiezas a hablar menos, a compartir menos. No por frialdad,
sino por respeto a tu propio proceso. No te interesa que crean que estás bien. Quieres estarlo aunque nadie lo sepa. Tu bienestar ya no depende de las reacciones de los demás. Y en ese cambio sutil algo profundo comienza a consolidarse tu identidad. No la que proyectabas, sino la que eres. La que no necesita editarse ni explicarse. La que no busca aprobación, solo coherencia. La reconstrucción verdadera no se alimenta de la mirada ajena. Se alimenta del silencio en el que aprendes a habitarte. Del tiempo que ahora inviertes en ti, no para mostrarlo, sino para sostenerlo. Ya no te preocupa que el otro vea que estás avanzando. No necesitas que se arrepienta, que note tu cambio, que piense en lo que perdió. Porque tu nueva fuerza no nace de ser recordado. Nace de haber dejado de buscar serlo. Antes sentías que tenías que demostrarle al mundo que estabas superando el dolor, que te estabas levantando, que podías solo. Pero ahora sabes que lo único que necesitas es no traicionarte otra vez. Ya no te importa construir una versión de ti para exhibirla. Quieres construirla para habitarla. No para que te vean, sino para sentirte completo aunque nadie mire. Tu silencio ya no es un muro. Es un santuario, un espacio interno que cuidas como lo más sagrado. Has dejado de justificarte, de dar explicaciones, de escribir indirectas con la esperanza de provocar una reacción. Porque entiendes que cada vez que intentabas explicar tu dolor, se diluía. Que cada vez que mostrabas tu proceso, te abrías a miradas que no siempre ven con comprensión, sino con juicio, con expectativa, con morbo. Y eso ya no lo permites. La gente que te rodea puede notar el cambio. Tal vez digan que estás distante, que ya no compartes como antes, que pareces frío. Pero tú sabes que no es frialdad. Es cuidado. Es protección. Has comprendido que hay batallas que no se narran en tiempo real. Que hay etapas de tu vida que deben madurar en la sombra, lejos del ruido de las interpretaciones de los falsos apoyos. Porque no todo proceso necesita ser compartido. Algunos solo necesitan ser vividos. Y es entonces en ese silencio fértil donde empieza a emerger tu nueva fuerza. No gritas que estás bien, pero lo estás. No publicas tu progreso, pero lo construyes cada día. No haces declaraciones de independencia emocional, pero tu serenidad habla por ti. Has dejado de buscar ojos que te vean y has comenzado a ver con claridad tú mismo. Lo que eras, lo que permitiste, lo que ya no vas a tolerar. Este crecimiento silencioso no es lineal. Hay días en los que aún sientes la tentación de escribir algo, de publicar una frase que tal vez llegue a quien te falló. Pero te detienes, porque ya no quieres volver a esa versión de ti que mendigaba comprensión en forma de reacciones. Has dejado atrás el personaje de quien busca ser notado y en su lugar estás forjando una presencia sólida que ya no depende de quien mire. La ironía es que ahora, cuando menos intentas impresionar, más fuerte te vuelves. Porque tu energía ya no se dispersa. No gastas tu luz en iluminar espacios que no te corresponden. No regalas tus emociones en plataformas donde nunca fuiste comprendido. Has comprendido que el respeto empieza por elegir en qué silencio crecer. Y tú has elegido el tuyo. No estás desaparecido. Estás presente, pero solo para ti. Y eso no es egoísmo. Es salud emocional. Has aprendido que no necesitas ser transparente para todos. Que no todos merecen acceso a tu mundo interno. Que tu reconstrucción es tuya. Y que no por no compartirla es menos real. Al contrario, es más auténtica, más estable, más duradera. Porque el cambio que se grita a los cuatro vientos muchas veces es solo una necesidad de ser visto. En cambio, el cambio que se guarda, que se cultiva en la intimidad, se convierte en un pilar que sostiene una nueva forma de estar en el mundo. Ya no reaccionas como antes. Ya no necesitas respuestas. Ya no esperas gestos que confirmen tu valía. Porque ahora sabes que vales incluso en el silencio. Especialmente en el silencio. Estás construyendo una identidad que no busca validación, sino paz. Una presencia que no compite, que no se compara, que no necesita mostrarse constantemente. Y en esa calma silenciosa estás renaciendo. No desde la venganza, ni desde el deseo de ser extrañado. Renaces desde la certeza de que no todo debe ser expuesto, que no todo debe ser dicho, que hay cosas que solo florecen lejos del escenario. Y quizás en algún momento alguien note tu ausencia en las redes
en los mensajes, en la mirada constante que solías tener hacia los demás. Tal vez se pregunten, ¿qué pasó contigo? Pero no lo sabrán, porque esta vez tu transformación no está hecha para ser entendida por ellos. Está hecha para sostenerte a ti. Y así poco a poco, en silencio, con pasos firmes pero invisibles, vas regresando a ti. No como quien busca que lo vean, sino como quien por fin se ha aprendido a mirar. Y en ese acto íntimo y poderoso, ya no necesitas compartir tu reconstrucción, porque la estás viviendo. Y eso basta. El verdadero desapego no se finge. Hay una diferencia sutil pero abismal entre quien juega a desaparecer y quien realmente desaparece. A los ojos del mundo tal vez parezcan lo mismo, pero quien ha sentido en carne propia el desgaste de dar sin recibir, de insistir, donde ya no hay espacio de sostener vínculos vacíos solo por costumbre o miedo al abandono, sabe muy bien que el verdadero desapego no es un movimiento externo, es una decisión interna. No se trata de ocultarse esperando una reacción, ni de guardar silencio con la esperanza de provocar un regreso. El desapego auténtico nace cuando simplemente ya no tienes necesidad de seguir. En algún momento muchos han utilizado el silencio como estrategia. Se alejan esperando que el otro se inquiete, que extrañe que regrese. Pero en el fondo no han soltado nada. Están atrapados en un juego de poder disfrazado de autocuidado. Mantienen la esperanza como ancla, el teléfono como oráculo, y cada gesto del otro se convierte en una pista que interpretan con ansiedad. Ese tipo de desaparición no es desapego, es manipulación emocional maquillada de distancia. Porque cuando alguien se aleja esperando un resultado, no está soltando, está negociando. El verdadero desapego, en cambio, no necesita testigos, no busca efectos, no espera resultados, no mide su impacto, simplemente ocurre. Es como un suspiro profundo después de una larga presión en el pecho. No hay venganza, no hay rencor, solo hay claridad. Y esa claridad cambia el ritmo de todo. No se necesita cerrar ciclos con discursos ni exigir disculpas. Tampoco se necesita comprobar que el otro entendió lo que tú viviste. Porque cuando sueltas de verdad, dejas de buscar justicia externa y comienzas a darte paz interna. Quien juega a desaparecer mira el teléfono cada pocos minutos, revisa si lo han buscado, si su ausencia ha causado efecto. Pero quien desaparece de verdad apenas recuerda que alguna vez estuvo allí. No porque niegue el pasado, sino porque ya no le pertenece emocionalmente. Ha dejado de construir castillos en la arena de las expectativas. Ya no necesita que lo vean. Ya no tiene que ser reconocido. Ya no quiere ser recordado por quien no supo estar cuando más importaba. Y eso es lo que desconcierta al otro. Porque mientras cree que estás actuando esperando un mensaje, preparando tu regreso, la realidad es otra. Tú ya no estás ahí. No emocionalmente, no mentalmente, no espiritualmente. Tu cuerpo podría cruzarse de nuevo con esa persona en algún momento, pero tu alma ya no se inclina hacia ella. Ha tomado otra dirección. Y esa dirección no gira alrededor del deseo de ser deseado. Gira alrededor de la necesidad profunda de estar en paz. El respeto más profundo no nace de la admiración del otro, sino del límite que tú colocas al dejar de estar disponible. Porque cuando dejas de presentarte en lugares donde antes te dejaban esperando, cuando ya no reaccionas ante lo que antes te desestabilizaba, cuando eliges no responder a los viejos estímulos que siempre funcionaban contigo, algo cambia. No solo en ti, sino también en el otro. Porque el juego termina. Y lo que fue una dinámica de poder desequilibrado se convierte de pronto en un silencio que no puede ser manipulado. Ese silencio, cuando es auténtico, se percibe diferente. No es pasivo-agresivo, no está cargado de intenciones ocultas. Es neutro, sereno, firme. No tiene doble fondo. Es la ausencia verdadera de deseo de continuar. Y eso, para quien estaba acostumbrado a verte ceder, a leer tus gestos, a predecir tus reacciones, resulta desconcertante. Porque ya no pueden moverse con la misma seguridad de antes. Ya no saben si sigues sintiendo, si te estás conteniendo o si simplemente ya no estás. La verdad es que tu silencio ahora no es estrategia, es consecuencia, y ahí reside su poder, porque el otro lo percibe. Puede no decirlo, puede no admitirlo, pero lo siente.
Y no saber cómo reaccionar frente a eso lo desequilibra, porque en tu versión anterior eras predecible. Ante cada desaparición había una reaparición. Tras cada enojo llegaba una reconciliación. Tu silencio era un paréntesis, no un cierre. Pero ahora no. Ahora ese silencio es un abismo. No como una amenaza, sino como una nueva frontera que ya no está dispuesto a cruzar. El desapego no necesita explicaciones. No busca tener la razón. No quiere convencer al otro de su error. Solo quiere recuperar el espacio interior que alguna vez entregaste a cambio de migajas emocionales. Y cuando eso ocurre, cuando ya no hay necesidad de ser entendido, amado o reivindicado por esa persona, es cuando por fin puedes respirar. Profunda y completamente. Como quien suelta una carga que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. La nueva energía que emerge desde ese lugar no se grita, no se ostenta, no se publica. Se manifiesta en pequeños gestos, en cómo ya no revisas el teléfono compulsivamente, en cómo tu día ya no gira alrededor de una expectativa, en cómo has aprendido a dormir sin la inquietud de lo que el otro hará o dejará de hacer. No se trata de haberte endurecido, se trata de haberte elegido, y eso para el otro es casi incomprensible, porque estaban habituados a una versión tuya que siempre estaba ahí, que insistía, que explicaba, que justificaba, que perdonaba incluso antes de ser perdonado, y ahora esa versión ya no está. Ha sido reemplazada por una presencia más sobria, más reservada, más consciente. Una que ya no se emociona por migajas ni se ilusiona con promesas tibias. Porque quien ha aprendido a vivir consigo mismo, deja de conformarse con lo mínimo. Y esa transformación, tan silenciosa como irreversible, es lo que provoca el verdadero respeto. No el respeto superficial nacido del miedo a perderte por unos días, sino el respeto genuino que surge cuando el otro se da cuenta de que ya no te tiene, que ya no puede predecirte, que ya no formas parte del paisaje que daban por seguro. Entonces, en medio de ese desconcierto, comienzan a sentir tu valor no por lo que haces, sino por lo que ya no haces, por tu ausencia, por tu indiferencia, por tu calma. Porque el desapego no es frialdad, es madurez. No es indiferencia emocional, es priorización consciente. No es desinterés por el otro, es interés por ti, por tu bienestar, tu equilibrio, tu dignidad. Es comprender que si tu presencia no se valora, tu ausencia no es venganza, es coherencia. Y que si el otro no está listo para darte lo que mereces, no tienes por qué seguir ofreciendo lo que tanto te cuesta sostener. El otro, al verte en esta nueva actitud, puede pensar que estás fingiendo, que estás jugando el papel del que no siente nada. Pero el tiempo revela lo contrario. Porque mientras más pasa, más evidente se vuelve que tu silencio no es táctico, es natural. Que tu distancia no es una pausa, sino una elección. Que ya no estás disponible no porque te estés castigando, sino porque has dejado de rogar donde ya no hay escucha. Esa es la diferencia entre desaparecer jugando y desaparecer desde el alma. Uno espera, el otro avanza, uno observa, el otro se transforma, uno se oculta para provocar, el otro se retira para vivir. Y tú ya no estás en el primero de esos caminos. Tu nuevo silencio no busca atraer, no quiere provocar, solo existe. Y en esa existencia libre de urgencias, libre de ataduras, hay una dignidad que no se puede explicar con palabras, pero que se percibe en tu mirada, en tu postura, en tu paso sereno. Has dejado de hablar de amor propio y has empezado a ejercerlo, no con discursos, con decisiones. Y sí, puede que el otro regrese. Puede que intente tocar la puerta que un día mantuviste abierta incluso cuando te dolía. Pero esta vez no encontrará a la misma persona, porque el verdadero desapego no se deshace con una frase bonita ni con un gesto de nostalgia. Es un punto sin retorno, un despertar sin marcha atrás. Ya no esperas nada, y precisamente por eso ya no te pierdes en nadie. Has comprendido que la única manera de no ser abandonado es no abandonarte a ti, y que el respeto más sólido que puedes recibir es el que comienza en ti mismo, cuando decides no volver donde ya no encajas, aunque el corazón todavía tenga memorias. Ese silencio tuyo tan real, tan íntegro, tan distinto al de antes, es la voz más clara de tu nueva vida. Y quien no sepa escucharla,
simplemente quedará fuera. No por castigo, sino porque ya no hay lugar. Porque ahora, por fin, todo el espacio es para ti. La paradoja de tu presencia. Es curioso cómo la ausencia, cuando es auténtica, se transforma en una forma de presencia que resulta imposible ignorar. Hay algo paradójico en desaparecer sin hacer ruido y, sin embargo, comenzar a habitar más profundamente la mente del otro. No estás, y sin embargo estás. No haces nada, pero algo se mueve. No dices una palabra, y aún así tu nombre se pronuncia en silencio en sus pensamientos. Porque la verdadera presencia no siempre necesita cuerpo. A veces es justamente la invisibilidad lo que más peso tiene. Tú lo sabes. Lo has sentido. En otro tiempo fuiste tú quien llenó los vacíos con ideas, quien interpretó los silencios ajenos, quien buscó significados en los gestos ausentes. Estuviste allí, viviendo en la mente de alguien que no te daba respuestas, tratando de entender lo que no se decía, imaginando escenarios, buscando certezas en medio de la incertidumbre. Ahora, sin buscarlo, los papeles se han invertido, y es tu silencio el que se vuelve protagonista en la historia interna del otro. No has hecho un anuncio, no has cerrado ninguna puerta con palabras tajantes. Solo dejaste de estar, dejaste de explicar, de insistir, de reaccionar. Y esa renuncia que para ti ha sido un acto de sanación para el otro, se ha convertido en un enigma, porque ya no puede interpretarte, ya no puede anticiparte. Tu antigua previsibilidad, esa que te mantenía atado, ha sido reemplazada por un vacío insondable que ahora ocupa más espacio del que ocupaba tu presencia física. Lo que el otro no comprende, lo que ni siquiera tú sabías al principio, es que el silencio, cuando nace de la transformación interna, tiene una fuerza que ninguna palabra podría igualar. Es un lenguaje propio, denso, que no grita pero cala. No necesita imponerse porque su sola existencia desestructura. Mientras tú avanzas con calma en tu camino, el otro se queda enredado en lo que ya no entiende. Porque la ausencia, que no es fingida, que no es estrategia sino consecuencia, tiene un efecto devastador sobre el ego de quien estaba acostumbrado a tenerte siempre disponible. Has comenzado a vivir la paradoja: cuanto menos te muestras, más te piensan. Cuanto menos hablas, más se preguntan por ti. Y no es un juego, no es manipulación, es un cambio de eje. Has pasado de ser un reflejo de lo que el otro necesitaba a ser la figura que, precisamente por no estar, revela las carencias de quien te perdió. Tu silencio no busca castigar, pero sí marca un límite. No pretende imponer, pero transforma. Es una especie de espejo oscuro donde el otro ve por fin lo que tú estuviste viendo durante tanto tiempo. La mente humana teme lo incierto. Necesita patrones, necesita explicaciones, necesita narrativa. Cuando tú estabas, eras parte de una historia con un guión previsible. Tus reacciones eran comprendidas, casi esperadas. Tu entrega era leída como una certeza. Pero ahora que ya no estás, el guión ha quedado incompleto. Y ese vacío narrativo es insoportable para quien quiere tener siempre el control del relato. La mente del otro empieza a inventar, a suponer, a cuestionar. ¿Por qué no ha vuelto? ¿Con quién estará? ¿Habrá conocido a alguien más? Ya no siente nada. Lo que no saben es que esas preguntas no tienen respuesta. No porque tú las niegues, sino porque ya no tienen acceso. Tu silencio ha cerrado el canal. Y ese cierre es lo que más les duele. Porque no hay diálogo posible cuando el otro ya no responde ni desde el dolor ni desde el deseo. Has aprendido a estar en calma, y esa calma se convierte en la única respuesta. Una respuesta que no consuela, que no complace, pero que transforma. En algún rincón de su conciencia el otro empieza a comprender, aunque no lo exprese, que tu retirada no es temporal, que ya no estás fingiendo desinterés, que ya no te mueves por orgullo ni por rabia, y eso lo desarma, porque cuando alguien desaparece desde el despecho, todavía deja grietas por donde regresar, pero cuando lo hace desde la serenidad, no hay vuelta atrás. El silencio estoico es como un muro que no se construye para excluir, sino para proteger. Y ese muro no se ve desde fuera, pero se siente desde dentro. Has aprendido algo que pocos entienden: que no necesitas dramatismo para hacerte respetar, que no hace falta responder al desprecio con más desprecio, que no se trata de retirarse con rabia, sino con determinación. Tu distancia ya no es un movimiento reactivo, es una elección consciente. Y ese tipo de presencia, una presencia que no busca ser vista, pero que se hace notar.
Es la más poderosa de todas. Desde lejos, sin contacto, sin señales, sigues ahí. Pero no como una espera, no como un rastro, sino como una huella que ya no se borra. Porque cuando alguien que dio demasiado se retira sin reclamos, deja en el otro la marca más profunda, la marca de todo lo que ya no volverá a repetirse. Y esa marca no duele por lo que se dijo, sino por lo que ya no se dirá. No por lo que se hizo, sino por lo que ya no volverá a ocurrir. El silencio que eliges cada día, esa quietud interior que ahora cultivas como refugio, es tu herramienta más estoica. Porque no todos entienden lo que significa callar por elección, no por represión. No todos saben lo que implica dejar de responder no por indiferencia, sino por sabiduría. Y tú lo sabes. Lo has aprendido desde la herida, desde la renuncia, desde esa intuición que te dijo un día que seguir insistiendo era seguir perdiéndote. Este silencio que ahora te acompaña no es un vacío, es una construcción. Un espacio interno donde antes había ruido y ansiedad, ahora hay claridad. Donde antes había urgencia de ser visto, ahora hay reposo. Donde antes había miedo al abandono, ahora hay aceptación. Ya no estás luchando contra la ausencia del otro. Estás abrazando tu propia presencia. Y esa presencia, paradójicamente, crece cuanto más te recoges. Cuanto menos te exhibes, más te piensan. Cuanto menos explicas, más confundes. No porque juegues a ser enigmático, sino porque quien actúa desde la serenidad desconcierta al ego ajeno. No das motivos para un cierre. No ofreces pistas para interpretar. No necesitas justificarte. Y esa ausencia de explicaciones se convierte en el espacio donde el otro por fin tiene que mirarse a sí mismo. La paradoja es clara, tu retirada te hace más presente que nunca. No como una sombra del pasado, sino como una conciencia persistente. Has dejado de ser una persona disponible para convertirte en una presencia inevitable. No porque insistas, sino porque ya no lo haces. No porque grites, sino porque callas con propósito. Y ese silencio, en lugar de apagarte, te fortalece. Porque el estoicismo no es indiferencia, es disciplina emocional. Es el arte de elegir tus batallas, de guardar tu energía, de proteger tu integridad. Es renunciar a lo que desgasta para cultivar lo que nutre. Es aceptar que no todos merecen tu palabra, tu reacción, tu tiempo. Y que a veces la mayor forma de respeto que puedes darte a ti mismo es la decisión de no volver a responder donde fuiste ignorado. Así, sin alardes, sin retorno, sin dramatismos, te conviertes en algo que el otro no puede comprender del todo, en una presencia que se impone desde la distancia, en un silencio que no desaparece, sino que se instala, en un vacío que no pide ser llenado porque ya está lleno de ti. Y aunque no lo digan, aunque no lo admitan, lo sienten. Cada vez que no estás te piensan más. Cada vez que no respondes se preguntan por qué. Cada vez que no reapareces entienden, aunque en silencio, que has dejado de pertenecer a su historia. Y ese entendimiento, aunque no se exprese en palabras, es irreversible, porque el silencio que nace del despertar no se rompe, se sostiene. Y tú ahora has aprendido a sostenerlo. Has entendido que tu valor no aumenta por ser visto, sino por ser fiel a ti mismo. Que tu presencia más fuerte ocurre cuando nadie puede tocarte, pero todos empiezan a sentirte. Porque la paradoja de tu presencia es que ahora que eres invisible, estás más vivo que nunca. El renacer silencioso. Llega un momento en el que dejas de luchar. No porque hayas sido vencido, sino porque has entendido que seguir peleando por lo que no te corresponde es en sí mismo una forma de derrota. No hay rabia en tu decisión. No hay venganza ni rencor. Hay algo más sutil, más profundo, más transformador: paz. Una paz que no grita, que no se impone, pero que se siente en cada gesto, en cada silencio, en cada elección que ahora haces desde un lugar distinto. Es la serenidad que nace cuando dejas de necesitar que el otro reconozca tu valor y empiezas por fin a reconocértelo tú. El verdadero cambio no se produce cuando el otro reacciona, ni cuando notas una señal de arrepentimiento o nostalgia. El verdadero cambio ocurre cuando te das cuenta de que ya no estás esperando nada, que el retorno del otro ya no significa salvación, ni redención, ni justicia emocional, que ya no estás construyendo tu autoestima sobre la esperanza de ser buscado, de ser visto, de ser elegido. Ese instante, sutil, interno, pero irreversible,
marca el inicio de tu renacer. Y es un renacer silencioso. No lleva pancartas, ni necesita testigos. Es una transformación sin espectáculo, sin necesidad de compartirla con el mundo. Nadie lo nota al principio, pero tú sí. Lo notas cuando ya no revisas compulsivamente si han leído tu mensaje, cuando dejas de buscar el significado oculto en sus publicaciones, cuando ya no formulas frases imaginarias para un reencuentro que ha dejado de tener sentido. Lo notas porque tu mente, antes llena de ruido, ahora respira. La nueva identidad que empieza a forjarse no surge del dolor, sino de la aceptación. No se construye con la necesidad de demostrar lo que vales, sino con la certeza silenciosa de que siempre valiste, incluso cuando no lo veían. Dejas atrás la urgencia de explicarte, de justificar tu decisión de marcharte, de hacer que el otro entienda tu punto. No porque no tengas argumentos, sino porque ya no necesitas convencer a nadie de nada. Y esa renuncia a lo innecesario es en sí misma una victoria. Ya no luchas, observas, miras con distancia, no con frialdad, sino con perspectiva. Ya no te enredas en cada emoción, en cada recuerdo, en cada resquicio de lo que pudo ser. Has entendido que observar sin reaccionar es una de las formas más maduras de amar y también de dejar de hacerlo. Porque quien ama desde la conciencia no se aferra, no exige, no condiciona. Acepta lo que fue, honra lo vivido y sigue caminando. Tu mirada ha cambiado. Ya no buscas defectos para justificar tu decisión. No necesitas demonizar al otro para mantenerte firme. Entiendes que no todo final necesita un culpable. A veces simplemente se termina. No porque haya odio, sino porque ya no hay un camino que compartir. Y ese reconocimiento sereno, aunque duela, es el primer ladrillo de tu nueva casa interior, un hogar emocional donde solo cabe lo que te hace bien. Cada decisión que tomas ahora no es una reacción, es una elección. Eliges no responder, no como castigo, sino como protección. Eliges no volver, no por orgullo, sino por claridad. Eliges el silencio no para manipular, sino para preservar tu centro. Porque has comprendido que hay batallas que se ganan no con palabras, sino con distancia. Y que el amor propio no se declama, se demuestra en los límites que decides sostener. En este renacer no hay euforia, hay sobriedad. No hay necesidad de demostrar nada. Hay presencia. No hay urgencia. Hay firmeza. Has aprendido que la verdadera fortaleza no se mide en cómo enfrentas al otro, sino en cómo te sostienes a ti mismo sin traicionarte. Y esa capacidad, la de quedarte contigo incluso cuando todo invita a repetir viejos patrones, es la base de tu transformación. No necesitas borrar el pasado. No necesitas negar lo que sentiste. Todo lo vivido forma parte de ti. Pero ahora eliges no arrastrarlo. Lo integras, lo reconoces, lo honras y lo dejas ir. Porque ya no te define. Tu identidad ya no está anclada en una historia compartida, sino en una paz conquistada. Y esa paz no tiene forma, pero lo impregna todo: tu voz, tu silencio, tu presencia. Quien te conocía desde la herida, desde la ansiedad, desde la necesidad, ya no puede reconocerte, porque ahora ya no persigues, ya no insistes, ya no vuelves a lugares donde solo se te aceptaba a medias. Y eso desconcierta, porque la mayoría espera que tarde o temprano regreses, que cedas, que repitas el ciclo, pero no saben que esta vez es distinto. Esta vez no estás esperando el momento oportuno para volver. Esta vez estás construyendo una vida en la que ya no necesitas hacerlo. El renacer silencioso es el más poderoso porque no depende del otro. No se apoya en su reacción. No lo usa como medida. Es un proceso autónomo, íntimo, profundo. Un viaje hacia ti en el que cada paso lo das sin mirar atrás. No porque ignores lo vivido, sino porque sabes que ya no pertenece a tu presente. Y desde ese presente, todo se vuelve más claro, más liviano, más tuyo. Ahora entiendes que no todos los vínculos están destinados a quedarse, que no todas las conexiones deben conservarse, que hay afectos que, aunque intensos, no son sanos, y que sostener algo por miedo a perderlo no es amor, es dependencia. Has soltado la cuerda, y aunque por momentos tus manos tiemblen, sientes que era necesario.
porque no se trata de quién se queda o se va, sino de quién eres tú cuando el otro ya no está. Y tú por fin estás siendo tú, no una versión adaptada, no una identidad moldeada por las expectativas del otro, no una sombra que se esfuerza por ser luz para alguien más. Estás siendo tú en calma, sin urgencias, sin disfraces. Y esa presencia que ahora habita tu interior silenciosa y firme es tu verdadero renacimiento. No lo publicarás, no lo gritarás, no buscarás que lo reconozcan, pero quienes te rodean empezarán a notarlo, en tu mirada más clara, en tu paso más firme, en tu manera de estar sin pedir permiso, porque el cambio auténtico no necesita ser visto para ser real. Y tú en este nuevo capítulo ya no buscas ser comprendido, solo quieres ser fiel a lo que sientes. Y eso, aunque parezca simple, lo cambia todo. Así es como renaces, no con fuegos artificiales, sino con silencios que te reconstruyen. No para demostrar fuerza, sino para dejar de perderte. No para que el otro te busque, sino para que tú por fin te encuentres. Porque en este renacer silencioso, no hay meta más alta que volver a ti mismo y quedarte. El regreso que ya no esperas. Hay un momento inevitable que tarde o temprano llega. El regreso. Esa reaparición tenue disfrazada de casualidad o nostalgia que no se anuncia con palabras claras, pero que se percibe. Un like inesperado, una frase lanzada en una historia, un mensaje breve que finge ser inocente. Siempre regresan, incluso aquellos que parecían haber cerrado la puerta para siempre. Pero cuando lo hacen, cuando por fin dan señales de vida, tú ya no estás en el lugar donde te dejaron. Has cambiado, has crecido, y esa versión que alguna vez los habría recibido con los brazos abiertos, ya no existe. No es que te hayas vuelto frío, es que ya no necesitas lo que un día suplicaste. No es que guardes rencor, es que al fin te diste cuenta de que todo lo que esperabas de ellos ya lo encontraste dentro de ti. Y eso lo cambia todo, porque el viejo tú habría interpretado ese gesto como una señal, como una oportunidad, como una posibilidad de recomponer lo que se rompió. El nuevo tú lo ve como lo que es una reacción al vacío que dejaste, no una acción nacida del amor sincero. Empiezas a notar con claridad lo que antes te nublaba el juicio, que ese regreso no está hecho de reconocimiento sino de inquietud. No es amor, es ego. Es el desconcierto de quien pensó que siempre te tendría disponible. Y ahora descubre que tu silencio es más sólido que cualquier palabra que pueda ofrecerte. Es el miedo que despierta cuando alguien se da cuenta de que su presencia ya no es indispensable, de que su ausencia ya no causa desorden. Y tú que tantas veces soñaste con ese momento, que imaginaste 1000 veces cómo sería ese mensaje, esa llamada, esa frase esperada, ahora lo vives de otro modo, sin emoción, sin ansiedad, sin expectativa. Lo vives con la serenidad de quien ya no necesita recibir para sentirse completo. No hay euforia, solo comprensión. Entiendes que el otro no ha cambiado tanto como tú, que no regresa porque por fin comprendió tu valor, sino porque perdió el control, porque el silencio lo ha enfrentado con algo que no esperaba: tu ausencia sin condiciones. En otro tiempo, habrías sentido que era el destino. Ahora sabes que es el eco de un ciclo que tú ya no estás dispuesto a repetir. No hay resentimiento, solo lucidez. Observas sus gestos y los reconoces, pero no te afectan. Te conmueven quizás por lo que representan, pero no te mueven, porque cuando ya no eres la misma persona, los viejos estímulos ya no tienen poder. Donde antes había reacción, ahora hay distancia. Donde antes había ilusión, ahora hay comprensión. No es que les cierres la puerta con desprecio, no hay odio en tu decisión, solo hay un profundo respeto por lo que has llegado a ser, por lo que te ha costado reconstruirte, por las noches en las que tu silencio era también una forma de llanto, por los días en los que no responder era una lucha interna entre el deseo y la dignidad. No puedes permitirte abrir de nuevo lo que por fin has sanado, no porque seas cruel, sino porque eres consciente, no porque quieras herir, sino porque elegiste no volverte a herir. Y es ahí donde tu transformación se hace evidente, no en lo que dices, sino en lo que ya no necesitas decir, no en cómo respondes, sino en tu forma de no reaccionar. Tu calma desconcierta, tu distancia incomoda, tu silencio pesa, porque quien regresa esperando encontrarte en el mismo lugar emocional donde te dejó, se enfrenta con la realidad de que ya no habitas allí. Y eso, aunque no se diga, se siente. Es una barrera invisible pero impenetrable.
No se trata de demostrar que ya no te importa. No se trata de fingir fortaleza. Se trata de haberla construido, de haberte enfrentado a tus vacíos y haber aprendido a llenarlos sin ayuda ajena. Se trata de haber comprendido que muchas veces no era el otro quien te rompía, sino tú mismo, por quedarte donde no te valoraban. Y ahora que lo sabes, eliges distinto. Eliges quedarte contigo. Eliges proteger lo que tanto te costó recuperar tu paz. El regreso que antes habrías recibido como un regalo, ahora lo ves como una interrupción. Una que no deseas, una que no necesitas. Porque tu presente ya no tiene espacio para lo que no fue capaz de sostenerse en el pasado. Ya no buscas explicaciones. No necesitas que te pidan perdón. No quieres que te reconozcan por fin. Has soltado esas necesidades que tanto te amarraban, y al soltarlas te has liberado. Ese es el verdadero cierre. No el que se da con palabras, sino el que se siente con certeza. No se trata de tener la última conversación ni de escribir el último mensaje. Se trata de saber en lo más profundo de tu ser que no tienes nada que volver a buscar ahí, que no hay nada que recuperar, que todo lo que esperabas lo construiste tú mismo en silencio paso a paso, sin que nadie lo notara. Y sí, el otro puede insistir, puede mostrar arrepentimiento, puede intentar seducirte con palabras nuevas, con promesas distintas, pero tú sabes que no basta, que no alcanza con volver, que para quedarse hay que haber cambiado. Y cambiar de verdad no se demuestra con palabras, sino con acciones que no llegan cuando ya es tarde. Tú no esperaste eternamente. Esperaste el tiempo suficiente para darte cuenta de que seguir esperando era dejar de vivir. Hoy, en este punto de tu camino, ya no estás dispuesto a permitir que alguien entre solo porque quiere volver, porque entendiste que quien se va sin cuidar lo que deja atrás no merece volver a un lugar que ahora se ha convertido en un refugio. Y tú ahora eres tu propio refugio. Ya no necesitas que te abran los brazos si antes te cerraron el alma. Ya no buscas entrar donde una vez suplicaste quedarte. No hay venganza en tu indiferencia. No hay dureza en tu silencio. Solo hay claridad. Y la claridad es la forma más noble de cerrar una historia. No con gritos, no con reproches, no con gestos calculados, sino con una presencia sobria que ya no se esfuerza por ser entendida. El verdadero poder no está en cerrar la puerta con violencia, sino en no necesitar abrirla jamás. Porque el regreso ya no te encuentra. Te busca en los lugares de antes, en las emociones de antes, en las inseguridades de antes, y no estás. Has salido del guión. Has dejado de repetir la escena. Ya no actúas el papel del que espera, del que perdona sin medida, del que se ilusiona con tan poco. Ahora caminas con otra cadencia, con otro ritmo, con otra voz interna que no se deja silenciar por un he vuelto. Y eso, aunque el otro no lo diga, lo siente. Sabe que algo cambió, que tú cambiaste, que lo que antes bastaba ahora ya no es suficiente. Porque tú ya no buscas emoción, buscas paz. Ya no persigues conexiones que duelen, construyes vínculos que nutren. Ya no confundes gestos momentáneos con decisiones firmes. Porque ahora conoces el valor de tu tiempo, de tu energía, de tu presencia. El regreso que ya no esperas no es el fin de nada. Es la confirmación de todo. La prueba silenciosa de que lo que soltaste alguna vez pensó que podías seguir esperándolo. Pero tú, en tu viaje de reconstrucción, aprendiste que el amor verdadero empieza cuando dejas de necesitar ser elegido y comienzas a elegirte. Y eso, aunque nadie lo vea, lo cambia todo. Ser inalcanzable es ser libre. Hay una fuerza silenciosa que se despierta cuando por primera vez eliges no estar disponible. No como castigo, ni como estrategia para manipular, sino como acto de empoderamiento profundo. Ya no respondes al primer impulso. Ya no saltas ante cualquier gesto mínimo que antes habrías interpretado como una señal de esperanza. Ya no estás al alcance de quien te buscaba solo cuando le convenía. Y ese cambio, aunque no se anuncie, se siente. Lo siente el otro, lo sientes tú. Porque no es algo que se hace con ruido, es algo que se sostiene con dignidad. Durante demasiado tiempo confundiste estar presente con ser valioso. Creíste que demostrar tu disposición era una forma de amor, que siempre estar ahí era sinónimo de entrega. Pero la verdad es que muchas veces esa disponibilidad incondicional era solo una máscara del miedo a perder. Te ofrecías antes de que te lo pidieran, te mostrabas antes de ser buscado, te dabas incluso cuando no había espacio para ti. Y ese dar sin medida, sin filtro, sin reciprocidad, te vaciaba sin que lo notaras. Hasta que un día algo en ti cambió. No fue un momento exacto,
ni una revelación repentina. Fue un proceso, una lenta toma de conciencia. Empezaste a preguntarte por qué siempre eras tú, quien abría la conversación, quien mantenía el vínculo, quien sostenía un hilo que el otro dejaba caer una y otra vez. Y esa pregunta incómoda pero necesaria fue el inicio de una nueva etapa, la del respeto hacia ti mismo. Porque dejar de estar disponible no es cerrar el corazón, es protegerlo. La libertad emocional no se conquista gritando independencia, sino eligiendo desde la calma. Y tú desde esa calma comenzaste a apartarte de los lugares donde solo eras útil cuando hacías falta. Dejaste de enviar el primer mensaje, de responder con urgencia, de explicar lo que ya era evidente. Dejaste de pedir claridad a quien se beneficiaba de tu confusión. Y ese dejar de estar, aunque parezca pequeño, fue un paso gigante hacia tu libertad interior. Desde fuera el otro no siempre lo entiende. Cree que estás actuando, que es un juego de poder, que te haces el fuerte para provocar. Pero tú sabes que no hay actuación en tu distancia, que no estás fingiendo seguridad, que no buscas venganza, que simplemente por fin has dejado de ponerte en oferta. Y esa transformación que el otro no logra descifrar del todo lo confronta, porque ya no te encuentra donde solía, ya no te accede con la misma facilidad, ya no despierta en ti las emociones que antes brotaban casi sin control. Ser inalcanzable no es despreciar al otro, es habitarte con tanta firmeza que nadie pueda arrastrarte otra vez fuera de ti. No estás huyendo, no estás cerrando puertas por orgullo, estás elevándote, dejando de entrar en dinámicas que antes te atrapaban, renunciando a la necesidad de ser aprobado, deseado, aceptado por quien no supo valorarte cuando tenía la oportunidad. Porque aprendiste que el verdadero poder no está en tener a todos cerca, sino en saber alejarte de lo que te resta. Y ese nuevo tú, que ya no necesita ser leído entre líneas, que ya no lanza indirectas esperando respuestas, se vuelve confuso para quien aún vive desde el juego emocional. Porque no das señales, no lanzas anzuelos, no mantienes abiertas posibilidades por miedo al vacío. Tu silencio no está lleno de preguntas, está lleno de certezas. No esperas, eliges. No corres detrás, caminas hacia ti. Esa evolución tan sutil como radical no siempre será entendida, pero sí será sentida. El otro lo nota. Tal vez no lo diga, pero lo percibe. Percibe que algo en ti se ha ordenado, que hay una nueva jerarquía emocional donde tú estás primero, que ya no cedes ante el mínimo gesto, que tu mirada ya no suplica, que tus palabras ya no buscan convencer, que tu presencia ya no está disponible para quien solo viene cuando necesita algo. Y es ahí donde nace el verdadero respeto, no el que se pide, no el que se negocia, el que simplemente se impone desde la coherencia. Porque quien ha trabajado en su silencio, en su dignidad, en su autocuidado, ya no tiene que rogar atención, ya no necesita ser validado desde fuera. Se vuelve libre, inalcanzable, no porque esté por encima de nadie, sino porque ha dejado de estar por debajo de sí mismo. Ahora, eliges con quién compartes tu tiempo, tu energía, tu intimidad. Ya no abres la puerta a quien solo golpea cuando le conviene. Ya no respondes a quien responde a medias. Ya no entregas lo mejor de ti a quien no sabe sostenerlo. No con odio, no con resentimiento, sino con paz. Con una paz que protege, que delimita, que da forma a una nueva manera de estar en el mundo. El otro tal vez insista, tal vez intente reactivar lo que antes funcionaba, pero se encontrará con un muro que no está hecho de rabia, sino de determinación. Porque el tú, que reaccionaba con ansiedad, que se ilusionaba con migajas, que esperaba aunque todo indicara lo contrario, ya no está. En su lugar, hay alguien que ha entendido que su valor no depende de ser elegido, sino de elegirse. Y ese cambio, silencioso pero definitivo, se vuelve tu mayor victoria. Has dejado de estar disponible para lo que te hacía dudar de ti. Y en ese acto has encontrado la forma más pura de libertad, la de no necesitar volver a donde ya no perteneces. Porque ser inalcanzable no es esconderse, es haberse encontrado. Y tú por fin lo has hecho. El amor propio no necesita testigos. Hay un instante pinto silencioso y profundo, en el que descubres que ya no necesitas demostrar nada a nadie. No porque hayas renunciado a ser visto, sino porque ya no te defines por las miradas ajenas. Ese momento no se anuncia con fuegos artificiales ni se celebra con aplausos. No hay espectadores, no hay testigos. Solo tú frente a ti mismo, reconociendo sin adornos todo lo que has sido, lo que has perdido, lo que has aprendido. Te miras al espejo
Y no finges fortaleza, la encarnas. Ya no es una pose, ya no es un disfraz para resistir el abandono o para ocultar la herida. Es una presencia, una calma que nace del fondo y se instala en tus hombros, en tu voz, en tu manera de estar. Antes tu valor parecía siempre colgado del juicio ajeno. Una palabra de aprobación podía levantarte el día y un gesto de indiferencia podía derrumbarte. Dependías de mensajes que no llegaban, de gestos que rara vez eran consistentes, de atenciones intermitentes que llamabas amor. Creíste que cuanto más entregabas, más te validarían, que si dabas sin medida al fin te verían completo. Pero aprendiste, a veces de forma dolorosa, que el amor verdadero no se implora, que quien te ve sin que tengas que mostrarlo todo, y que quien no te ve no merece más demostraciones. En el camino hacia tu transformación te fuiste vaciando de esa necesidad de ser comprendido. Te diste cuenta de que muchas veces querías que el otro entendiera tu dolor no para que cambiara, sino para justificar tu permanencia. Pero cuando dejaste de suplicar entendimiento, cuando soltaste esa urgencia de ser validado, descubriste que no necesitabas tanto al otro como pensabas. Lo que realmente anhelabas era reconocerte tú. Hoy ya no hablas para convencer, ya no explicas tu silencio, ya no defiendes tus decisiones. Las vives, las sostienes, y es ahí donde florece una forma distinta de amor propio, aquella que no necesita testigos. Ya no esperas que el mundo lo reconozca. No lo exhibes en redes, ni lo usas como argumento. Lo practicas en la intimidad, en los pequeños detalles, en la forma en que eliges lo que sí y lo que no. En cómo decides irte cuando antes te quedabas, en cómo sabes callar donde antes gritabas, en cómo cuidas tu paz por encima de tu deseo. Ese amor que ahora cultivas es silencioso pero firme. No compite, no se impone, no necesita escenarios. No se basa en comparaciones ni en revancha. Es una sensación de coherencia interna, de habitarte con dignidad, de no negociar tu valor por compañía. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es el mayor acto de madurez emocional. Porque el respeto verdadero nace cuando dejas de rogarlo, cuando dejas de hacer cosas para obtenerlo. Cuando lo encarnas tú y el resto solo puede decidir si se alinea o se aparta. Has dejado de dar explicaciones a quienes nunca se interesaron en comprenderte. Has soltado la necesidad de defender tu camino, porque entiendes que no necesitas aprobación externa para caminar firme. Tu amor propio se alimenta ahora de la paz que sientes cuando haces lo correcto contigo, no cuando otros te lo reconocen. Ya no necesitas demostrar que superaste algo. Lo sabes, y eso basta. En tu rostro ya no hay desesperación por ser elegido. Hay una aceptación profunda de lo que eres, sin adornos ni exageraciones. Has dejado de buscar en los ojos del otro una afirmación que antes te faltaba, porque ahora cuando te miras, ya no ves solo tus heridas, ves también tu valentía. Ves todo lo que has sostenido en silencio, lo que nadie aplaudió, pero que tú sabes que fue inmenso. Ese reconocimiento, aunque no tenga eco afuera, es más poderoso que cualquier validación externa, porque es auténtico, porque nace de ti, no de la necesidad de ser visto. No necesitas que te digan has cambiado. Lo sientes, lo vives, y por eso ya no te mueves desde la carencia. No haces cosas para ser amado, haces cosas que te honran. Y esa diferencia es abismal. El amor propio que has cultivado no tiene rostro público, no necesita confirmaciones, es privado, íntimo, sereno, y por eso es tan sólido, porque no se cae cuando no eres reconocido, porque no se desvanece cuando el otro no reacciona, porque no se tambalea cuando alguien se aleja. Has dejado de verte a través del espejo de los demás. Has construido el tuyo propio, y en él ya no ves carencias. Ves dignidad. Te has convertido en alguien que ya no ruega presencia, que no fuerza conversaciones, que no se dobla para caber en lugares estrechos. Ya no necesitas demostrar que vales. Lo sabes. Y eso lo cambia todo. Tu energía ya no está dirigida hacia afuera buscando reflejos. Está dirigida hacia adentro, iluminando tus rincones, sosteniéndote, anclándote. Y aunque eso pueda parecer soledad desde fuera, tú sabes que es compañía, porque por fin estás contigo. No desde la exigencia ni desde el rechazo, sino desde la aceptación plena. Ya no buscas que alguien llegue a completarte, porque te has dado cuenta de que en realidad nunca estuviste incompleto. Solo te habías olvidado de verte.
Ese olvido dolió, pero fue necesario, porque solo quien se ha perdido verdaderamente puede valorar el milagro de encontrarse. Y tú te has encontrado. En el silencio, en la calma, en la decisión de ya no seguir siendo quien eras por miedo a estar solo. Te has reencontrado en la elección diaria de respetarte. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, tú lo sabes. Y eso basta. Porque el amor propio, cuando es real, no necesita testigos. Solo necesita a alguien valiente dispuesto a sostenerse a sí mismo. Y tú, en tu nueva versión, ya no pides aplausos, caminas en paz. Y ese es el mayor acto de amor que jamás podrás darte. Ahora caminas solo, y no estás solo. Hay un punto en el camino donde descubres que la soledad dejó de ser un lugar oscuro para convertirse en un espacio sagrado. Antes te asustaba, la evitabas. Hacías lo posible por llenarla con voces, presencias, vínculos, aunque fueran frágiles. Temías el eco de tu propio silencio, confundiendo estar solo con estar abandonado. Pero ahora es distinto. Ahora caminas solo, sí, pero no estás solo, porque has aprendido a acompañarte. Y ese aprendizaje, pinto silencioso, invisible para el mundo, es una de las transformaciones más profundas que puedes experimentar. La soledad ya no duele como antes, porque ya no es una consecuencia sino una elección. Una pausa voluntaria para escucharte, para ordenarte, para cuidarte. Dejó de ser el castigo que temías y se ha convertido en el refugio que tú mismo has construido con paciencia día tras día, después de cada caída, después de cada decepción. Es un espacio donde no necesitas protegerte de nadie, donde no debes fingir nada, donde no hay máscaras ni necesidad de explicaciones. En ese espacio íntimo solo estás tú con tus pensamientos, tus certezas, tus contradicciones y una nueva forma de paz que ya no necesitas justificar. La gente lo nota aunque no sepa ponerle nombre. Algunos preguntan por qué estás tan tranquilo, por qué ya no reaccionas igual, por qué no buscas compañía como antes. No entienden que esa serenidad que irradias no es pose, que no estás aparentando fortaleza, que no estás escondiendo tristeza. Lo que ven y no logran descifrar es el fruto de una batalla larga librada en silencio contra todas las partes de ti que antes dependían del exterior para sentirse en paz. Ya no necesitas llenar tus días con ruido. Ya no buscas aprobación en cada conversación. Has dejado de esperar que alguien llegue a salvarte, porque entendiste con una claridad que solo llega cuando todo lo demás se ha derrumbado, que no hay nadie más responsable de tu estabilidad que tú. Eres tú quien se calma cuando la tormenta llega. Eres tú quien decide no abrir la puerta a lo que confunde. Eres tú quien reconoce cuando algo ya no suma. Y esa conciencia, dolorosamente adquirida, es lo que ahora te mantiene en pie, incluso en medio del silencio. Te has convertido en tu propio refugio. Y eso no significa que no necesites a los demás, sino que ya no te pierdes buscándolos. Ya no te aferras a quien no quiere quedarse. Ya no construyes vínculos desde el miedo, porque ahora sabes que puedes sostenerte solo, que puedes tener noches en las que nadie te escribe y no sentirte menos amado, que puedes ir a lugares sin compañía y aún así sentirte completo, que puedes enfrentar momentos duros sin correr a buscar consuelo en lo que antes solo te ofrecía distracción. Esta nueva forma de estar contigo no se construyó de un día para otro. Fue un proceso, un recorrido a través de duelos, confusiones, tropiezos. Pero cada uno de esos pasos te trajo hasta aquí, a este momento en el que tu soledad no te aísla sino que te revela, en el que el silencio no es vacío sino presencia, en el que no necesitas testigos para sentirte vivo. Y sí hay quienes seguirán sin entender, que confundirán tu calma con indiferencia, que pensarán que te has vuelto distante, frío, inalcanzable. Pero tú lo sabes, no te alejaste de ellos, te acercaste a ti. No estás rechazando vínculos, solo estás dejando de mendigar afecto. Ya no te acomodas a lo que no te respeta. Ya no justificas lo injustificable. Has aprendido a elegir la compañía que te honra y a retirarte sin ruidos de la que no lo hace. Caminar solo ya no es una condena, es una afirmación de tu madurez, de tu sanación, de tu capacidad de estar en paz sin necesitar muletas emocionales. Te observas con más compasión, te hablas con más amabilidad, te entiendes mejor. Y aunque todavía haya días grises, ya no te asustan, porque sabes que tú puedes sostenerte, porque has dejado de huir de ti mismo. Esa seguridad interior no se nota en lo que dices, sino en lo que ya no tienes que explicar, en las decisiones que tomas en silencio,
en los límites que marcas sin gritar, en la tranquilidad con la que dejas ir a quienes no saben quedarse. Y aunque haya momentos de nostalgia, ya no te paralizan, porque ahora sabes que lo que duele no es la soledad, sino el apego a lo que ya no tiene lugar en tu vida. Hoy caminas más ligero, con menos carga emocional, con menos necesidad de impresionar, con menos urgencia por llenar vacíos. Ya no corres, no te desesperas, caminas simplemente, con paso firme, con mirada serena, con el corazón en paz. Y ese caminar, aunque lo hagas sin compañía, no es solitario, porque cada paso que das está acompañado por tu versión más auténtica, aquella que tanto tiempo esperó ser reconocida por ti. Has descubierto que puedes ser hogar, que puedes contenerte, que puedes darte todo aquello que antes suplicabas afuera. Y esa revelación lo cambia todo, porque ahora, incluso cuando estás solo, sientes que estás completo, que no te falta nada esencial, que si llega alguien será para sumar, no para llenar, porque tú ya no ofreces mitades, ofreces lo que eres, y lo que eres, basta. Así que sí, ahora caminas solo, pero no estás solo, porque en cada silencio te habitas, en cada decisión, te reafirmas, en cada paso te sostienes. Y esa es quizá la forma más serena de libertad, la de no necesitar escapar de ti, la de poder quedarte, permanecer, descansar en tu propia presencia, porque lo que antes te asustaba, el silencio, la ausencia, la soledad, ahora se ha convertido en tu fortaleza más serena. Y esa fortaleza, aunque no haga ruido, brilla. La derrota silenciosa del otro, hay derrotas que no hacen ruido pero que pesan como un derrumbe interno. No se declaran, no se aceptan en voz alta, no se reconocen públicamente, pero se sienten. Se sienten en la mirada del otro cuando por primera vez nota que ya no estás, no físicamente sino emocionalmente. Ya no te afectan sus palabras, ya no te alteran sus gestos, ya no provocan en ti ninguna necesidad de respuesta. Has dejado de ser descifrable para quien solía leerte con facilidad. Y ese desconcierto que hoy habita en su interior, silencioso, incómodo, irrebatible, es la expresión más clara de su derrota. No se trata de venganza ni de revancha. No has hecho nada para herir. Al contrario, te has retirado sin escándalos, sin gritos, sin dramatismos. No alzaste la voz. No lanzaste reproches. Simplemente dejaste de insistir, dejaste de estar disponible. Dejaste de pertenecer a una dinámica que te desgastaba. Pero ese acto aparentemente sereno fue devastador para quien estaba acostumbrado a controlar tu estado emocional con gestos mínimos. Porque cuando alguien está acostumbrado a tu vulnerabilidad, a tu reacción inmediata, a tu disponibilidad constante, tu silencio se convierte en un territorio desconocido. Tu nueva identidad no encaja con la imagen que el otro tenía de ti. Antes eras predecible. Reaccionabas cuando te ignoraban, regresabas cuando te daban migajas, cedías al primer intento de contacto. Tu necesidad de conexión era tan visible que podían manipularla sin demasiado esfuerzo. Pero algo cambió. Tú cambiaste. Y ahora, esa versión anterior, punto frágil, dependiente, rota, ya no está disponible. En su lugar hay alguien que no responde, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a no entregarse donde no hay reciprocidad. Esa transformación interna, callada pero radical, descoloca al otro, lo enfrenta con un enigma para el cual no tiene claves. Intenta replicar las fórmulas del pasado, pero ya no funcionan. Usa las mismas frases, los mismos gestos, incluso el mismo tono de voz, pero no obtiene reacción. Y lo más desconcertante no es tu silencio, sino tu neutralidad emocional. Esa calma que no necesita fingirse, que simplemente está, que lo envuelve todo sin esfuerzo. Porque no estás actuando, simplemente has dejado de vivir pendiente de sus movimientos. El otro comienza a percibirlo, tu alma ya no está allí. Puede que estés presente físicamente en alguna conversación, puede que respondas con educación si se cruzan, puede que mantengas cierta cordialidad. Pero ya no hay acceso emocional. Ya no encuentra en ti ese punto débil donde anclar sus juegos de poder. Ya no te duele su ausencia ni te emociona su presencia. Y eso, más que cualquier palabra, le muestra que lo ha perdido. Porque no se trata de que lo hayas eliminado de tu vida con rabia. Lo que hiere en realidad es la serenidad con la que aceptaste el final. El hecho de que no necesitaste una última escena para cerrar el capítulo. Que no buscaste venganza ni exposición, que no te justificaste ni intentaste explicar tu retirada. Solo te fuiste.
Y esa clase de despedida sin drama, sin escándalo, sin necesidad de que el otro lo entienda, es la más difícil de procesar, porque no da espacio a la réplica, no ofrece una grieta por donde volver a entrar. Lo que más duele no es que ya no estés, es que no esperes que te busque, es que ya no necesites explicación alguna, es que no estés observando desde lejos, esperando un gesto de redención, que simplemente hayas soltado, y ese soltar no se puede manipular, no se puede revertir con promesas ni con intentos vacíos, porque es un soltar verdadero nacido de la conciencia, no del capricho, del cansancio profundo de haber sostenido durante tanto tiempo algo que no se sostenía solo. Y por eso ahora el otro se siente derrotado, pero no puede decirlo, no puede admitirlo, porque admitirlo implicaría aceptar que no supo valorar lo que tenía, que jugó con una presencia que hoy daría todo por recuperar, que empujó lejos algo que creía seguro, que abusó de una confianza que hoy no logra reconstruir. Así que calla. Tal vez lo disfrace con indiferencia, con soberbia, con gestos mecánicos que pretenden demostrar control, pero por dentro sabe que algo cambió para siempre, y que ya no tiene el poder que alguna vez creyó tener sobre ti. Tal vez aún intente rodearte, buscar grietas, provocar nostalgia, generar dudas, pero tú ya no estás disponible para ese juego, porque aprendiste que amar no es resignarse, que perdonar no es permitir que todo se repita, y que tener buen corazón no significa abrirlo a quien no supo cuidarlo. Has tomado una decisión que no necesita anunciarse, te has ido emocionalmente. Y lo que una vez fue un vínculo intenso, hoy es apenas una lección. La verdadera madurez emocional se nota cuando ya no necesitas que el otro entienda tu dolor, cuando ya no esperas que reconozca lo que hizo, cuando simplemente dejas de ofrecer tu energía a un lugar donde solo encontrabas desgaste. Y tú lo hiciste, con sutileza, con dignidad, con ese tipo de fuerza que no grita pero que deja huella, y esa huella más que tus palabras es lo que el otro ahora no puede borrar, porque ha quedado claro que el acceso está cerrado, no por castigo, no por frialdad, por sanación, por respeto, por crecimiento, porque cuando por fin entiendes cuánto vales, dejas de pedir que te valoren, y cuando dejas de pedir el otro, ya no sabe cómo moverse, su brújula emocional se pierde, porque lo que lo guiaba antes era tu reacción, tu necesidad, tu espera, pero ahora no hay espera, no hay expectativa, solo hay presencia firme en ti mismo. Ese es el fin real, no cuando se dicen adiós, sino cuando uno de los dos deja de estar emocionalmente disponible. Y tú lo estás viviendo, no como una victoria superficial, sino como una paz profunda que te sostiene, una certeza interna que ya no necesita ser confirmada desde afuera, porque sabes que el silencio que hoy habita en ti no es vacío, es protección. El otro lo siente aunque no lo diga, aunque actúe con normalidad, aunque finja indiferencia, sabe que te ha perdido. Y esa conciencia, aunque no se exprese, es una forma de derrota, no impuesta por ti, sino provocada por sus propias decisiones, porque las consecuencias no siempre llegan con ruido, a veces llegan con tu ausencia, y esa ausencia, cuando es real, cuando es irreversible, cuando no lleva disfraz ni intención de retorno, es más elocuente que cualquier discurso. Así se cierra una historia, no con escándalos, no con confrontaciones, sino con un retiro que no deja puertas entreabiertas, con una presencia que se repliega no por debilidad, sino por sabiduría, con un alma que ya no está allí, donde antes se derramaba sin medida, porque ahora esa alma habita en otro lugar, en un espacio más sereno, más limpio, más digno, un espacio que el otro ya no puede visitar, y eso, aunque no se diga, lo dice todo. El verdadero cierre no se grita, hay cierres que no llevan firma, ni lágrimas públicas, ni discursos grandilocuentes. No hay escenas finales con música dramática ni frases que resuman lo vivido. El verdadero cierre no se grita, no necesita ser anunciado para ser real. Se siente, se instala en el aire como un silencio definitivo, como una calma que no pide permiso. Y cuando llega uno, no lo decide, simplemente lo reconoce, porque es algo más profundo que una decisión racional, es una certeza que se apodera de ti, una especie de descanso interior, un basta que no nace del rencor, sino de la comprensión. Antes pensabas que una historia se cerraba con palabras, que necesitabas decirlo todo, explicarlo todo, tener esa última conversación pendiente, ese ajuste de cuentas emocional.
Pero con el tiempo, con los vacíos que no se llenan, con las idas y vueltas que no conducen a nada, entiendes que los cierres verdaderos son silenciosos. Ocurren dentro mucho antes de que puedan nombrarse fuera. Suceden en la forma en que dejas de pensar en el otro como destino, en cómo ya no reaccionas cuando lo ves, en la paz que te acompaña aún cuando él o ella reaparece con las mismas fórmulas de siempre. No hace falta decir, ya no te amo, ni no volveré. No necesitas justificarte ni entregar razones como si fueras responsable del desencuentro, porque cuando el cierre es auténtico, deja de importar quién tuvo la culpa. Lo que importa es que ya no hay espacio. No porque falte amor, a veces hay algo de amor aún, sino porque hay algo más grande, amor propio. El tipo de amor que ya no negocia presencia a cambio de migajas. El que ya no confunde deseo con necesidad. El que no cede a la nostalgia cuando sabe que hay heridas que no merecen repetirse. Y el otro lo empieza a intuir. Tal vez no lo entienda del todo, pero lo percibe. Percibe que algo en ti ya no se mueve como antes. Que tus respuestas no son frías, pero sí distantes. Que no estás enfadado, pero tampoco disponible. Que no buscas herir, pero tampoco abrir espacio. Porque no hay espacio. No queda. Lo habitó el cansancio, la decepción, la claridad que nace de ver tantas veces lo mismo. Y esa claridad, cuando es honesta, no necesita pruebas. Solo necesita coherencia. Y tú por fin la estás ejerciendo. El adiós que no se dice pero se siente tiene un peso distinto. No aplasta, pero tampoco permite marcha atrás. Es como una puerta que se cierra suavemente sin portazo, pero con firmeza. El otro, acostumbrado a tus vueltas, a tus perdones, a tu ternura, incluso en medio de la decepción, espera una reacción conocida, pero no la encuentra. Porque esta vez no hay reacción, hay comprensión. Y cuando hay comprensión verdadera, ya no hay drama, hay soltura. Al principio ese cierre silencioso confunde. El otro espera explicaciones, señales, un gesto que revele si aún hay esperanza. Pero tú ya no estás jugando con el tiempo. Ya no necesitas dejar la puerta entreabierta para no sentirte culpable. No estás huyendo, no estás castigando, no estás probando su resistencia. Solo estás en otro lugar emocional. Uno donde entiendes que no todo vínculo se salva y que no todo final necesita consenso. Quizás aún recibas mensajes, insinuaciones, provocaciones. El intento de reactivar lo que alguna vez funcionó. Pero tú, en tu nueva claridad, ya no te aferras al pasado. No ignoras por orgullo ni te alejas por superioridad. Simplemente ya no encuentras sentido. Has dejado de sentirte en deuda con lo que fue. Ya no estás dispuesto a revivir versiones anteriores de ti mismo solo para encajar donde ya no perteneces. Ese desapego sereno, esa ausencia sin confrontación, es lo que realmente marca el cierre. Porque la mayoría de las veces lo que hace difícil terminar una historia no es la falta de razones, sino la presencia de emociones sin resolver. Pero tú has hecho ese trabajo. Has sentido el dolor. Has aceptado la ausencia. Has llorado lo no dicho. Y luego, sin dramatismo, decidiste quedarte contigo. No necesitas testigos para validar tu adiós. No necesitas que el otro comprenda ni que lo apruebe, porque este cierre no es un gesto contra él o ella. Es un gesto a favor de ti, a favor de tu paz, a favor de tu evolución. Ya no te interesa quedar como el que ganó o el que tuvo razón. No buscas redención, solo silencio. Un silencio lleno, sereno, suficiente. Y ese silencio lo dice todo. Dice ya no más. Dice gracias, pero no regreso. Dice fui hasta donde pude. Dice aprendí lo que tenía que aprender. Y quien sabe leer entre líneas lo entiende. Sabe que no hay retorno. Que aunque te busque ya no estás. Que aunque te extrañe, no puede alcanzarte. Porque tú ya no estás habitando la espera. Estás habitando tu presente, tu mundo, tu centro. Lo paradójico es que a veces cuando dejas de luchar es cuando más fuerte eres. Cuando eliges no responder, no insistir, no confrontar, es cuando más poder demuestras. No un poder sobre el otro, sino sobre ti mismo. El poder de elegir la paz por encima del ego, la dignidad por encima del apego, la libertad por encima del círculo vicioso. El verdadero cierre no se grita porque no necesita convencer, solo se sostiene. En la forma en que vives, en lo que ya no permites, en cómo ya no regresas a lo que un día te rompió, en cómo, aunque a veces duela, eliges quedarte contigo antes que volver a lo conocido por miedo al vacío.
Y eso con el tiempo el otro también lo ve. Al principio puede negarlo, resistirse, intentar revivir algo, pero poco a poco se instala la certeza. Ya no hay regreso. No porque hayas cerrado la puerta con rabia, sino porque el camino de vuelta ya no tiene sentido. Porque ya no eres el mismo. Porque lo que te unía a esa historia ya no existe. Y cuando una conexión pierde el hilo emocional que la sostenía, por más que se intente reconstruirla, nunca vuelve a ser igual. Este es el final que no se firma pero se honra. El que no tiene aplausos ni público, pero se celebra en lo más íntimo de tu alma. Porque lo hiciste sin traicionarte, sin herirte de nuevo, sin posponer tu paz. Porque aprendiste a despedirte sin destruir, a alejarte sin odio, a cerrar ciclos sin arrastrar dolor ajeno. Y ese cierre, por más silencioso que sea, es un acto de profundo amor. Amor por lo que fuiste, por lo que diste, por lo que soñaste. Y sobre todo amor por lo que ahora estás dispuesto a proteger, tu nueva versión, tu equilibrio, tu corazón. Porque cuando un cierre se hace desde ahí, no hay necesidad de decir nada. Solo basta consentir y seguir caminando. Ya no estás huyendo, estás volando. Hay una enorme diferencia entre marcharse para castigar y marcharse para sanar. A los ojos de quien no comprende la retirada, siempre parece una forma de evasión, una huida cobarde, una respuesta al dolor aún mal digerido. Pero tú sabes que no es así, porque ya no estás huyendo, estás volando. Tu partida no es un grito desesperado, sino una declaración silenciosa de amor propio. No hay venganza en tu gesto, no hay deseo de que el otro sufra ni una necesidad de que se arrepienta. Hay algo más profundo, más limpio: claridad. La claridad de saber quién eres ahora, qué necesitas proteger y hasta dónde estás dispuesto a cargar con lo que no te pertenece. No fue una decisión repentina ni una reacción visceral. Fue un proceso, largo, silencioso, íntimo. Un camino donde fuiste reconociendo las heridas que seguían abiertas, las ilusiones que ya no sostenían tu realidad, las repeticiones que te atrapaban sin ofrecer nada nuevo. Y así paso a paso comenzaste a soltar. No desde el enojo, sino desde el entendimiento. No desde el orgullo, sino desde la compasión. Porque comprendiste que quedarse también puede ser una forma de rendición y que irse, cuando se hace en paz, es a veces el acto más valiente. Elegiste tu paz por encima de todo, incluso por encima del amor que alguna vez sentiste, por encima de los recuerdos que aún te rozaban el pecho, por encima del miedo al vacío. Porque entendiste que tu paz no es negociable, que ningún vínculo merece quebrarte por dentro, que no hay promesa, ni can, ni historia, ni palabra bonita, que valga más que tu estabilidad emocional. Y aunque costó, aunque dolió más de lo que te atreves a contar, lo hiciste. Te fuiste. Cerraste la puerta sin odio pero con firmeza, y en ese gesto te diste a ti mismo algo que nadie más podía darte: libertad. No es que no sintieras, sentiste todo. Sentiste el peso de los silencios, la incomodidad de la ausencia, el eco de lo no dicho. Pero ya no te dejaste gobernar por eso. Ya no permitiste que el dolor definiera tus pasos. Tomaste el dolor, lo observaste, lo atravesaste, y luego seguiste. Porque lo que te movía ya no era la necesidad de ser visto, sino la necesidad de reencontrarte contigo. Y ahora que lo has hecho, ya no hay marcha atrás. Has dejado de mirar hacia atrás buscando señales. Has dejado de repasar conversaciones antiguas intentando entender qué falló. Ya no necesitas respuestas, porque entendiste que algunas historias no se explican, simplemente se superan. Que algunas personas no se pierden, se sueltan. Que algunos adioses no son el final de una relación, sino el principio de una reconexión contigo mismo. Y esa reconexión lo cambia todo, porque ahora ya no te levantas pensando en si volverán a escribirte. Ya no revisas mensajes buscando señales. Ya no interpretas el silencio del otro como una ofensa, porque tu silencio ahora es tuyo y lo habitas con dignidad. Es un espacio sagrado donde puedes respirar sin interrupciones, pensar sin interferencias, decidir sin manipulación. Y desde ese espacio vuelas. No huyes, vuelas. Quien te observa desde fuera tal vez no lo entienda, tal vez te vea más frío, más distante, incluso más duro. Pero tú sabes que no es dureza, es madurez. No estás desconectado emocionalmente, estás protegido. Has aprendido a no entregar tu alma entera a quien solo ofrece su presencia a medias. Has aprendido que no todo el que llega merece quedarse, y que tú también tienes derecho a cerrar la puerta cuando sientes que tu energía ya no encuentra hogar. Porque sí, has dado mucho, tal vez demasiado.
Has esperado, has perdonado, has sostenido conversaciones incómodas, has intentado comprender lo incomprensible. Pero ahora, sabes que el amor no puede ser sostenido solo desde un lado. Que si para amar necesitas perderte a ti mismo, eso no es amor, es apego. Y tú que alguna vez confundiste intensidad con reciprocidad, por fin lo has entendido. Por fin has soltado el deseo de ser elegido por alguien que nunca supo verte del todo. Ahora eliges tú, desde otro lugar. No eliges por carencia, ni por necesidad, ni por costumbre. Eliges por afinidad, por respeto, por conexión real. Y eso filtra muchas cosas. Filtra personas, escenarios, dinámicas. Y aunque al principio te sientas más solo con el tiempo, descubres que esa soledad no es castigo, es orden. Es la forma que tiene la vida de devolverte el equilibrio que perdiste mientras intentabas sostener lo insostenible. Ya no necesitas justificar tu partida. Ya no tienes que explicar por qué te alejaste. Quien quiera entenderlo, que observe tu paz. Que observe cómo respiras distinto, cómo hablas con más calma, cómo ya no estás buscando validación en cada gesto. Esa es tu mejor respuesta. Ese es tu nuevo lenguaje. Y quien no pueda leerlo, quien no quiera hacerlo, simplemente ya no es parte de esta etapa. Has cruzado un umbral interior. Uno donde no caben los juegos emocionales, ni las excusas repetidas, ni los ciclos sin cierre. Has aprendido a poner límites sin sentirte culpable. A decir no sin temer al abandono. A irte sin pensar que estás perdiendo algo. Porque sabes que cuando te eliges a ti, nunca estás perdiendo, estás volviendo a casa. Y ese vuelo que ahora emprendes no tiene destino fijo. No es una fuga, es una expansión. Estás volviendo a ocupar espacios que habías cedido. Estás recuperando tus tiempos, tus silencios, tus pasiones olvidadas. Estás conectando con personas que te reflejan, no que te desgastan. Estás construyendo una nueva forma de amar más consciente, más serena, más profunda. No estás huyendo de nadie. Estás acercándote a ti. Estás rompiendo cadenas invisibles. Estás dejando atrás no solo a una persona, sino a una versión de ti que ya no quieres ser. Aquella versión que se callaba para no incomodar, que se entregaba sin ser vista, que amaba desde la escasez. Y aunque a veces aún sientas su eco, ya no eres ella. Ya no habitas ese lugar. Hoy vuelas. Con heridas sí, con memorias también, pero con alas nuevas. Alas hechas de límites, de amor propio, de aprendizajes. Alas que no buscan escapar sino explorar. Que no temen caer porque ya aprendiste a levantarte. Que no buscan revancha porque ya no hay rencor. Solo hay gratitud. Por lo vivido, por lo aprendido, por lo soltado. Y si algún día el otro se pregunta por qué te fuiste, por qué no regresaste, por qué no insististe, que mire el lugar desde el cual hablas ahora. Un lugar sin ruido, sin necesidad de demostrar nada, sin resentimientos. Que entienda, si quiere, que no te fuiste por él sino por ti. Que no elegiste volar para alejarte de alguien sino para acercarte a lo único que no puedes traicionar, tu paz. Porque cuando el alma se elige, cuando el corazón deja de mendigar y comienza a crear su propio refugio, no hay vuelta atrás. Ya no caminas esperando que alguien te alcance. Ya no vives esperando ser rescatado. Ahora simplemente vuelas. Y en ese vuelo, eres libre. Si has llegado hasta aquí, no solo has escuchado palabras, has recorrido un camino interior. Uno en el que cada silencio, cada ausencia, cada retirada serena ha tenido un propósito más profundo que la simple reacción. Y ese propósito, el de reconectar contigo mismo, con tu dignidad, con tu paz, es el que convierte este viaje en algo más que una reflexión, lo convierte en una transformación. Quiero darte las gracias de corazón por acompañarme hasta este momento, porque cada minuto que has dedicado a escuchar, a sentir, a reflexionar, es un acto de valentía emocional. En un mundo donde se premia el ruido, la prisa, la respuesta inmediata, tú has elegido la pausa. Has elegido mirarte por dentro. Has elegido el silencio que no aísla sino que cura. Y eso merece respeto. Recuerda que no estás solo, que aunque el camino hacia el desapego, la serenidad y el amor propio pueda parecer solitario, en realidad está lleno de otros que también están aprendiendo a volar sin rencor. Esta comunidad, esta voz, existe para recordártelo, para acompañarte en esos momentos donde el ruido de fuera intenta desconectar lo que dentro ya está despertando. Si este contenido ha resonado contigo, si alguna palabra tocó una parte de tu historia, te invito a que formes parte activa de esta experiencia.
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y si lo sientes, comparte este video con alguien que quizás aún necesita entender que irse no es perder, es comenzar. También puedes dejar tu reflexión en los comentarios. Tu historia, tu mirada pueden ser la luz que otro necesita leer hoy. Gracias sinceramente por estar, por permitir que estas palabras encuentren eco en ti, por darte el permiso de no reaccionar, de no perseguir, de simplemente habitar el silencio. Porque en ese silencio muchas veces comienza la libertad. Nos reencontramos en el próximo viaje. Hasta entonces, cuida tu paz. Ella es sagrada.